Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast. Hoy vengo a hablarles de un tema que para mí es supremamente importante y que se ha vuelto como muy constante en mi vida porque es algo que he aprendido durante los últimos meses y que siento que tiene todo que ver con el emprendimiento, con los resultados, con todo lo que uno hace en la vida, incluso hasta con la parte personal. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Uno de ese tema es niveles de conciencia. ¿En qué niveles de conciencia o en qué nivel de conciencia estás tú como persona y como emprendedor? ¿Por qué les digo que este tema es supremamente importante? Porque yo cuando me di cuenta la profundidad y la importancia que tenía eso, empecé a no tomarme nada personal, empecé a reducir los conflictos, empecé a tener más resultados. O sea, me he dado cuenta que es un tema que la gente no conoce tanto, digamos que se está volviendo de moda, porque estamos como, nosotros somos de moda, o sea, sale una cosa y es como que todo el mundo quiere hacer astrología, cartas, ángeles, no sé qué, después sale un tema como el de niveles de conciencia y ya todo el mundo empieza a hacer capacitaciones del tema, entonces siento que somos muy de moda, pero también siento que son temas que vienen desde hace muchísimos años y que tal vez nunca le pusimos tanta atención, y cuando alguien descubre la importancia de estos, empieza como a meterlos en todos los temas y a todos nos empieza a gustar porque la información realmente es importante. Entonces yo hoy te los quiero decir como a mi manera, sin tener muchos temas como científicos o cosas muy profundas, porque no les traje aquí pues como toda la investigación, pero sí llevo leyendo mucho tiempo y lo estoy aplicando a mi vida. Y es que el nivel de conciencia es tú en qué punto de la vida estás a nivel de conciencia realmente. O sea, es como, no solamente es académico, no es a nivel familiar, emocional, porque todos tenemos muchísimas cosas diferentes en nuestra vida, sino como que hay gente demasiado estudiada, con mucho estudios, maestría, especialización, con doctorados, el supergerente, todo, pero tiene un nivel de conciencia mucho más bajo que de pronto el de la señora de los tintos o el del dueño de un restaurante que te atiende todos los días. Son niveles de conciencia distintos. Entonces eso no tiene que ver con el profesionalismo o con lo que tú seas académicamente o profesional, sino también en qué educación tienes, qué mentalidad tienes. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy para que ustedes se hagan esa pregunta y se den cuenta en qué nivel de conciencia están. Entonces lo primero es que yo me he dado cuenta que cuando uno va y dicta una capacitación hay 50 personas y de esas 50 personas hay tantos niveles de conciencia tan distintos que la información entra diferente. Inclusive este episodio que tú estás escuchando te va a entrar de una manera diferente por ese nivel de conciencia que puedes tener. Entonces les voy a dar un ejemplo y les voy a explicar para mí qué son los niveles de conciencia. Los niveles de conciencia es cuando tú o sea, te pasa una situación y la sientes o la vives o la expresas o sientes emociones de maneras diferentes a los otros. Entonces cuando tú tienes educación, cuando tú empiezas a leer libros, a escuchar podcasts, a ir a capacitaciones, te relacionas con gente en el día a día que es muy tesa, que son mentores, que tal vez te están enseñando sobre la vida, tú tienes un montón de información en tu cabeza que cuando ya te pasa una situación en la calle, como algo, no sé, normal, que es un choque, o que vas en el carro y la gente te pita, o que llegas a una parte y te atienden súper mal en servicio al cliente y la gente se sulfura, es como que cuando te pasan esas situaciones, depende de ese nivel de conciencia y de toda esa información que tú ya tienes, tú reaccionas distinto. Entonces yo siento que yo soy una persona completamente distinta a la que era hace 5 o 6 años. De hecho yo siento que cada año como que avanzo en años demasiado, o sea, como que en edad yo ya me siento por ahí de 60 años, o sea, como que siento demasiada experiencia, pero en los 4 o 5 años últimos, antes de eso no. ¿Y es por qué? Por ese nivel de conciencia que he ido escalando. Digamos que a medida de que yo me leo un libro o escucho un podcast o hablo con alguien, es como que voy subiendo mi nivel de conciencia. Entonces tú puedes tener una pareja, ¿cierto? Esa pareja le gusta lo mismo que a ti, tiene los mismos gustos, tiene una profesión, tiene una especialización, tienen un trabajo, los dos leen libros, ¿cierto? Súper parejos. Pero realmente tú tienes mucha más información, te relacionas con muchas más personas, haces todos los días negocios distintos, vas a capacitaciones, a talleres, y la otra persona no tanto. Entonces digamos que ya ahí hay un nivel de conciencia súper distinto. Entonces yo quiero que ustedes empiecen a pensar como no es llenarse de talleres, de cursos y de libros para tener niveles de conciencia alto, sino que toda esa información que tú la recibas, si la hagas consciente, ¿cierto? Eso es como un nivel de, o sea, empezar a subir los niveles de conciencia. Porque a mí me pasa que yo hablo con personas, o lo que les decía de la capacitación, y es que esas 50 personas
a 10 sí les llegó la información y la concientizaron y empezaron día a día a accionar y a decir como, esto ya me entró y estas situaciones que me están pasando ya las voy a vivir de manera distinta, todo. Otras dicen como, esta pelada habla bacano, me gustó lo que dijo, súper chévere, pero pues al otro día se les olvidó y no tiene nada que ver con ellos. Y hay otras personas que ni siquiera están ahí en la charla, o sea, es como que están mirando para otro lado, no le paran bola, ¿cierto? Y es impresionante porque uno piensa como, ¿será que es que no les gustó el tema? Pues o cosas así. Porque yo he hablado con mucha gente que capacita, por ejemplo, y no, realmente hay gente que, por ejemplo, se me acercaba ayer que estuve casualmente en una cosa donde me invitaron de ponente y era de voces de liderazgo, estuve con otras 6 peladas muy tesas, estábamos enseñando, todo el mundo estaba reconectado, pues ayer estaban muy conectadas y la verdad, a mí gracias a Dios siento como que la gente se me conecta, pero yo siento que esas personas igual salen y lo que les digo, pues unas aplican y unas no aplican porque tienen niveles de conciencia distintos. Entonces yo como que se me acercaron personas que me decían como, uy, Caro, yo llevo escuchando tu podcast 2 años o 3 años y me hizo cambiar el chip y yo tuve resultados y he cambiado mucho de, pues como mi pensamiento y he crecido mucho, como hay otras personas, de hecho familiares y gente cercana, porque eso pasa mucho con la gente cercana, y es como que, ¿has escuchado mi podcast? Ay, sí, claro, súper bueno, y uno sabe que ni lo han escuchado, o sea, como que ni le paran bolas, primero porque son gente cercana que realmente no valora tanto lo que tú haces por ser cercano y porque se les vuelve paisaje, y segundo porque tienen niveles de conciencia distintos, ¿cierto? Pero eso no está mal. Cuando yo digo niveles de conciencia, no quiere decir que el que tiene nivel de conciencia más alto para recibir la información de una capacitación es malo en otras cosas, porque realmente puede tener niveles de conciencia más altos en otros temas. Entonces, por ejemplo, familiarmente hay gente que se estresa mucho con los hijos, que es demasiado compleja la maternidad, que chocan demasiado con sus niños, que los niños se vuelven muy rebeldes, que ellos dicen como yo porque soy mamá, o sea, en el tema de la maternidad. Pero hay otra gente que, aunque le parece complicado, porque la maternidad no es tan sencilla, aunque yo soy de las que amo la maternidad y soy súper positiva y todo, pero sé que hay unos temas complejos, hay gente que ya lo ha hecho consciente y ha dicho como yo soy consciente de que esto es complejo, pero de que ya me metí en esto, yo ya traje a mis hijos al mundo, entonces la voy a dar toda. Entonces no se pasan mentalmente pensando que eso es horrible y difícil, sino que como ya entraron en conciencia y tienen un nivel de conciencia más alto y han de pronto se han educado, han estudiado, han aprendido del tema, tal vez las situaciones que se les presentan son diferentes a las de los demás. Entonces yo empecé a entender, porque conversaba con gente que uno muchas veces se pone como a discutir y es como, pero vos no pensás así, yo no pienso, pues como que ¿por qué no pensás como yo? Esto es lo que yo pienso, ¿por qué no es así? Y es porque los niveles de conciencia son distintos. Entonces yo empecé a entender que uno no se puede tomar nada personal y no pensar como ¿por qué esta persona no piensa como yo? O ¿por qué esta persona no acciona como yo? O ¿por qué yo tengo un equipo de trabajo y hay 3 personas súper buenas, súper accionadoras, todo, y otras 2 no? Entonces uno dice como no, es que estas peladas ¿qué? O sea, yo les estoy la misma información y por qué 3 sí y las otras 2 no, porque tienen niveles de conciencia distintos. Entonces las que lo hacen muy bien tienen un nivel de conciencia en el que entre más trabajen, entre más buenas sean, entre más accionadoras sean, pues más resultados van a tener, les va a ir mejor en el trabajo, y las otras tienen un nivel de conciencia más bajo en el que piensan que realmente trabajar pasivamente o cumplir con su trabajo está bien, ¿cierto? Pero ahí ese es su nivel de conciencia y también tiene que ver mucho con la actitud, la personalidad y demás, ¿cierto? Entonces yo quería hoy hacerles este episodio para decirles que investiguen, revisen, o sea, como que de verdad estudien el tema de cómo entrar en conciencia, cómo subir su nivel de conciencia, porque yo siento que si uno quiere tener resultados o si uno quiere mejorar en su vida personal, en su emprendimiento, en su trabajo, si es empleado, en lo que sea, tiene que estar subiendo ese nivel de conciencia para que las situaciones de la vida y las cosas que se les vayan presentando, ustedes las vean de diferente manera. Entonces yo no puedo decirles que pues así pues que todo es perfecto y que por más nivel de conciencia que usted tenga todo lo va a ver bonito, no. Pero yo siento que sí empieza a cambiar un poquito como la forma en cómo tú recibes las cosas. Entonces cuando uno tiene un nivel de conciencia más alto y se separa, pues uno ya sabe cómo debe tomar esa situación, por más duro que sea, pero ya tienes un nivel de conciencia más elevado. O cuando te pasa un fracaso, o de pronto tienes una quiebra, es como que cuando tú tienes ese nivel de conciencia más elevado, esas cosas las recibes de diferente manera. Entonces a mí me pasa mucho que yo hablo con gente que de pronto no tiene tantos estudios
que no estudia en la universidad o que es muy empírica, pero que tienen unos niveles de conciencia súper elevados y por eso pueden tener resultados porque tienen equipos grandes, de hecho facturan mucho. Hay mucha gente en el tema del network marketing, no todo el mundo porque hay gente que también es muy estudiada, pero en el network marketing que yo estuve en algún momento, había gente que llega a ser diamante, royal y que factura $30,000, $35,000, $50,000 al mes, que tiene equipos de 500, 600 personas y son gente que ni siquiera estudió, o sea, que realmente pasó de ser un Uber o vender seguros a volverse eso, pero es porque como estudió, le metió información, se empezó a relacionar con gente, empezó a ir a espacios de educación, empezó como a subir su nivel de conciencia y empezó a ver el mundo tan diferente que eso empezó a hacerle tener resultados. Entonces yo siento que lo que hay que hacer no es ser para ser exitoso o para tener resultados, por así decirlo, no es que tú tengas que levantarte a las 5 de la mañana, meterte al hielo, hacer todo lo que está de moda, sino que tienes que llevar tu nivel de conciencia a un estándar o a irlo subiendo cada vez más alto, pero a tu medida. O sea, por ejemplo, yo nunca he sido madrugadora, me ha dado durísimo madrugar, o sea, soy muy mala para madrugar. Y hay libros que dicen que si tú no madrugas no eres exitoso. Y realmente yo siento que eso es muy depende de cada persona. Yo de pronto no madrugo, pero hago muchas cosas más que otras personas no hacen. Entonces no es hacer lo mismo que el otro, no es meterse a redes sociales y empezar a sentir como esa presión que todo el mundo hace cosas, entonces yo también la tengo que hacer. De hecho, el podcast me parece que es algo que yo empecé hace 3 años y medio, y esto lleva por ahí unos 8, 9 años más o menos, pero ya en este momento está de moda. O sea, ya todo el mundo quiere hacer podcast y que nota porque son canales y cosas que se están abriendo al mundo para que la gente lo haga, pero tú ¿por qué lo vas a hacer? O sea, ¿cuál es la razón por la que lo vas a hacer y en qué nivel de conciencia estás para hacerlo por moda o hacerlo porque en serio te interesa o hacerlo porque quieres compartir un conocimiento? O sea, cada situación que se te presente en la vida, piensa en qué nivel de conciencia estás. Y también cuando tienes como retos o situaciones con las personas que realmente no están en el mismo nivel tuyo, pero no en el mismo nivel porque tú seas más que esa persona, sino en el mismo nivel de conciencia. Entonces yo empecé a entender eso y dije como hay gente mucho más tesa que yo, pero que está en nivel de conciencia distinto. Entonces yo antes era como que pues esta persona es muy tesa, entonces lo que ella diga está bien. Yo ya soy como, ella es muy tesa, me puede enseñar mucho, pero su nivel de conciencia está muy distinto al mío, entonces no estamos parejas. Y así sucesivamente. Y también siente cuando hay unas personas que están debajo de ti, pero vuelvo y te digo, no debajo desde el ego ni porque sean menos, sino que están debajo en nivel de conciencia. Entonces no te iguales. O sea, simplemente él piensa eso porque está en ese nivel de conciencia y porque esa es su percepción y porque esa es su manera, y tú tienes tu forma de pensar y tu forma de actuar porque tienes otro nivel de conciencia. Entonces, creo que con esto lo que quería decirles y para cerrarles, porque era un episodio corto en el que yo simplemente quería expresarles como lo importante que se ha vuelto para mí entender ese nivel de conciencia, y es como revisa tú en qué nivel de conciencia estás en cada uno de los temas de la vida, pues porque no es como que hay ya unos niveles y tú estás en este nivel y ya todo es perfecto, no, pero sí como en qué nivel estás o a qué nivel quisieras escalar tu mente, tu mentalidad, y eso tiene que ser sí o sí desde la educación, desde el trabajo propio. También eso es una cosa que se ha vuelto muy de moda, pero la verdad es que hay demasiadas cosas para trabajar en uno mismo, para trabajar en el amor propio, para trabajar en la mentalidad, y todas esas cosas que están de moda pero que son reales, cuando tú las empiezas a hacer y te empieza a entrar esa información, tú empiezas a tener resultados distintos. Entonces apúntale a tener ese nivel de conciencia que te prepare para ser un mejor emprendedor, para ser un mejor empresario, para ser un mejor líder y de hecho para ser una mejor persona. Entonces espero vernos en un próximo episodio. Tengo muchas sorpresas, van a haber muchas cosas nuevas en este podcast, van a haber invitados. Yo hace mucho tiempo quiero tener invitados, y van a haber unos invitados muy lindos y van a haber unas historias y muchas cosas que yo quiero enseñarles sobre emprendimiento y pues realmente es como el paso de ser emprendedor a empresario, pero también hay unos temas de estos que son como de mentalidad o de la vida que son supremamente fundamentales para tener resultados en el mundo del emprendimiento. Entonces nos vemos en un próximo episodio y gracias por acompañarme. Chao, chao.